Bien, tal como se había anunciado, señoras y señores, estamos listos para realizar la entrevista de hoy, día miércoles 30 de diciembre del año 2020, yo diría que pocas horas para concluir este año 2020, un año complicado, un año difícil. Estamos en contacto a través del StreamYard con Yomar Ceballos, candidato a la Asamblea por Unidad Popular, Pachacuti, Unidad Popular, perdón. Damos la bienvenida entonces a Yomar. Queremos preguntarle en primera instancia cómo se siente a pocos instantes de que concluye este año. Buenos días, Yomar, y bienvenido. Eh, Jaime, muy buenos días con todos ustedes. Muchísimas gracias a este medio de comunicación digital. Sí, con alegría, con mucha responsabilidad ante esta crisis sanitaria. Nosotros hemos recorrido ya todos los cantones de la provincia y aspiramos ya con autorización de poder hacer campaña a partir de la fecha que ha dado el CNE, de poder hacer un nuevo recorrido y obviamente centrarnos más en lo que es Ibarra y Otavalo, partes urbanas particularmente, porque lo que hemos hecho es recorrer en donde nos permite que no haya contagios y no hay concentración de personas. Así que hemos actuado con mucha responsabilidad, pero con mucha alegría también. Usted ha dicho que somos la suma, los seres humanos, de todos nuestras alegrías. Ser buena persona es complejo, pero pienso que lo he conseguido. Ser autoridad electa es relativamente sencillo, es decir, es más difícil ser buena persona, es más fácil ser persona electa, Yomar. No, totalmente de acuerdo. Oye, más que todo en este mundo, aproximarse a ser una buena persona es bastante complejo por muchas vicisitudes que hay. No somos perfectos los seres humanos y en ese sentido tenemos errores, pero obviamente nos aproximamos a eso al haber sido en el barrio parte de las creencias que tiene el barrio Cachipuro, en el club, en la selección de Imbabura, en los espacios que nos ha correspondido estar, el no ser mentiroso, ¿no es cierto? El no ser ladrón, el no ser ocioso, creo que es fundamental en estas épocas. Y claro, usted porque lamentablemente ahora, si usted tiene recursos económicos, puede alcanzar una elección de autoridad electa, mientras que por más dinero que usted tenga, no lo puede ser una buena persona. Así que apostamos más a los valores, apostamos más a la formación cotidiana, popular, que a la misma formación académica. Es fundamental la instrucción académica, sin falsificar títulos, por supuesto, o validaciones falsas. No viene de otro país, disque con un título y acá le dan otro título, en la mayoría de veces inferior que superior, pero creemos mucho en los valores, creemos mucho en la sabiduría de ustedes, de los medios de comunicación, así que el dinero es pasajero y Ya. obviamente hay gente que piensa que puede comprarse todo, pero no conciencias. Claro, usted ganó la alcaldía de Cotacachi a la primera participación, o ya tuvo otros intentos, Yomar, porque hay muchas personas que, como el caso de Álvaro Noboa, por ejemplo, por poner un caso, 5 veces candidato y no ha ganado la presidencia. Entonces, tampoco la plata le da la felicidad, pues. No, la plata es pasajera, como habíamos dicho, usted se va a la tumba sin llevarse el dinero ni sin llevarse Claro. nada. Ni los títulos, ni los vehículos, ni dinero, ¿no? Por supuesto, no, nosotros fue, creo que histórico en el Ecuador porque es el único movimiento en la historia de Cotacachi que se ha creado el movimiento Vivir Bien. Hay muchos mentirosos que le ofrecen hacer un nuevo movimiento, no lo logran y están de partido político en partido político, más yéndose a la derecha que a la izquierda, como eran los discursos principales o al inicio. Eso fue por agosto-septiembre del 2013 y ya en febrero del 2014 ganamos las elecciones. Fue mi primera participación. Me cuesta todavía ser candidato hasta ahora. He estado siempre ligado a la población urbana como Federación de Bares, a las organizaciones, apoyando, eso sí, tendencias, propuestas, no apoyando a caudillos ni autoritarios, ni al populismo, sino siempre con una tendencia de apoyar propuestas colectivas. Y en ese sentido fue mi primera
alcaldía que llegué, mi primera postulación. Algo anécdota también es que nunca he sido empleado público más de un mes, creo. Siempre he estado Ya, trabajando en mi condición de consultor y apoyando a la Asamblea Cantonal de Cotacachi durante 13 años, desde que se dolarizó. Siempre ganaba $350, me daban la posibilidad de completar en la noche o en horarios fuera de oficina con consultorías. Y recuerdo que fue por el año 2001, si no me equivoco, que el mayor sueldo mío fue de $800 en la Asamblea Cantonal, de ahí 2 años y de ahí regresé nuevamente a ganar 350. Eso es lo que usted dice, el dinero no es toda la felicidad. Yo he sido feliz como padre, como abuelo y junto a las organizaciones y a la población. es decir, que no fue como en otros casos, algunos empiezan como concejal y luego hacen una plataforma en el consejo y llegan a la alcaldía. Ese no fue su caso, fue diferente, ¿no, Omar, Yomar? Sí, ese directo fue a la alcaldía, pero son circunstancias, no creo que se puede peyorizar a alguien que haya sido Claro. concejal, alcalde o prefecto u otro cargo, sino más bien son las circunstancias y las coyunturas que se dan en cada ciudad, en cada localidad. Y obviamente los que han llegado también hoy están saboreando que no es tan fácil como se cursos. Hay una desactualización terrible. Nosotros habíamos anunciado en Cotacachi que hay una desactualización terrible de ciertos candidatos en que creían que todavía es el régimen eh, municipal, la ley orgánica, siendo ya el COTAT. Imagínense que todavía no han sabido que hay que elegir vicealcalde o vicealcaldesa cuando sale el vicealcalde principal. O sea, creo que hemos estado siempre actualizándonos, no solo académicamente, sino también lo más fundamental que es en la práctica. No hay mejor dicho que la mejor forma de decir es hacer. Usted plantea en una de sus propuestas que hay que tomar medidas drásticas para terminar con los corruptos. ¿Cuáles serían esas medidas? ¿Cortarle las manos? ¿O cuál sería No, esa no, propuesta? como Espinel, no, porque él ofreció cortarse las manos y ya está en la cárcel varios años El con mismo, el, claro. con el tío Glass y no pasó nada. Nosotros estamos planteando medidas muy concretas que en algunos casos ya se ha iniciado a dar. La una, preso el corrupto. La segunda, que devuelva el dinero que se robó, porque no es justo que esté en la cárcel y haciendo los negocios desde la cárcel. La segunda medida es devolver los dineros. La tercera es que hay que aprobar la ley de extinción del dominio para que le quitemos a los ladrones los bienes adquiridos con plata robada. Por eso es que no quieren aprobar en la Asamblea Nacional. Pero ahí también tiene que haber una excepción que se tiene que hablar de la retroactividad. ¿Cuál es el problema actual? Que quieren aprobar, le dan largas para que esa ley, como usted sabe, no es retroactiva, entonces no puede aplicar 1 o 2 años o un día antes de lo que se apruebe en el registro oficial. Nosotros decimos que sí debe haber retroactividad en esta porque es un tema de corrupción y que se investigue quiénes tienen los dineros y los bienes de los testaferos, porque usted le pregunta a Glass, ¿tiene dinero en la cuenta? Creo que tiene $500, ¿no es cierto? Esa plata está a nombre de otros y hay que quitarles los bienes. Y la cuarta, que es la más importante, persona que sea determinada corrupta, hay que eliminarle al partido político al que pertenece. Con eso, atacamos la corrupción. Y la otra también que vamos disminuyendo a los partidos políticos, que es un número exagerado, 283 partidos y movimientos políticos locales, provinciales y nacionales en el Ecuador. Hay que disminuir. Y seguir la pista a los dineros que se huyen, que se van, que se van a través de la corrupción. Sería importante porque que sacamos a alguien detenido, sale libre y luego a disfrutar del dinero mal habido. Y no solo eso, porque usted está en la cárcel, aparentemente se porta bien o hace una alianza con la justicia para avisar, comúnmente como se dice, quiénes más están involucrados y le dan la mitad de la pena y sale a los 2 años a seguir disfrutando y negociando con los dineros robados del pueblo que ahora, imagínense, $1 no le quiere subir el gobierno nacional a los trabajadores de $400 a 401,
Mientras ellos pasan en la cárcel, dice que 5 años les rebajan la pena por buen comportamiento y salen libres nuevamente a disfrutar y a hacer los negocios y a financiar las campañas de sus partidos políticos. Por eso hay que eliminarlos. Usted tiene dudas, Yomar, de la década de la Revolución Ciudadana hubo corrupción, hubo robo, hubo sobreprecios, hubo el tema de compras o de entrega de recursos de Odebrecht para conseguir contratos, o es un invento de los opositores, de la derecha, del imperialismo, de quienes no quieren el progresismo. A ver, seamos también sensatos y coherentes, porque uno puede creer que como está en elecciones uno tiene que atacar a todos los partidos políticos diferentes a uno. Ujú. El programa de Alianza País, uno de los mejores de Latinoamérica, porque recogió de varios partidos políticos, particularmente de la tendencia de centro a izquierda, los postulados que nunca se los podían cumplir, que hubo obra, que hubo cambios fundamentales, que hubo una nueva constitución, que hay que destacar los derechos de la naturaleza, por supuesto, pero que en el camino se desvió. No fui nunca de Alianza País, ni voté nunca por sus candidatos, pero en el camino se desvió a tal punto de confundirse lo que es un partido político y lo que es un caudillo, ¿no es cierto? Es decir, se quedó mucha gente confundida en que si hay que seguirle Alianza País o al correísmo. Esa personificación le hace daño en toda Latinoamérica. El caudillo no es sinónimo de una propuesta colectiva. Lo más terrible que pudo haberle pasado al correísmo y un poco también a Alianza País es el tema de la corrupción. En la alcaldía de Cotacachi yo lo palpé eso, y no lo digo porque estoy en campaña electoral, siempre lo he dicho. En la Casa de las Culturas, por ejemplo, perdón, en el museo, se inauguró, hizo una buena refacción, pero el día que inauguraron el ascensor ahí, ese día se dañó. Y cuando nosotros entramos, investigamos quién era la empresa que puso ese ascensor, bonito de paso, y era una empresa relacionada a Glass y que desapareció. Punto 2. En el tema minero, en INTAG, para nosotros entrar en el 2014 en campaña electoral, Glass ofreció 20 millones de dólares de regalías anticipadas. Cuando yo vine a Chile y me encontré con esta bicameralidad que hay que discutir en el Ecuador, también el Senado y el Congreso, la ley no permitía en Chile que haya regalías anticipadas. Entonces uno se preguntó luego, y lo dije al vicepresidente de esa época, ¿de dónde 20 millones de dólares? Y obvio que por debajo de la mesa sí hay esos 20 millones de dólares. La pregunta es, ¿dónde están esos 20 millones de dólares? Como decía Vladimiro Álvarez, ¿no es cierto? ¿Dónde está la plata? El sobreprecio en Mandarillaco, una central hidroeléctrica terrible. El sobreprecio de lo que asfaltaron desde Cerro Verde hacia Pichincha, más de 10 millones, de tal manera que uno sí puede con sensatez, pero con frontalidad, que así como hubieron cosas buenas en los 10 años últimos, han habido terriblemente. ¿Qué es lo imperdonable? Que se hayan robado más de 70.000 millones de dólares, que hayan sido crueles y que hayan sido corruptos en el momento más complejo que fallecían nuestros familiares. Eso tiene que reflexionar la gente. Y obviamente tenemos que votar por un cambio. No es posible que los dos últimos gobiernos hayan sido los mismos, porque Lenín Moreno, ¿a quién representó? Alianza País. No me vengan a decir que les traicionó. Hoy también, ¿cómo uno puede entender y la gente es inteligente y va a reflexionar? Los mismos dos gobiernos actuales últimos que dieron las concesiones mineras ahora están planteando revertirlas y defender el ambiente. O sea, ya nos ven la cara de giles o ellos son pendejos. De tal manera que aquí en Imbabura está muy identificado quiénes estuvieron en los dos últimos gobiernos, en alianza o directo.
Mientras el pueblo no dejó subir el combustible, estuvo en el paro, no dejó que firmen a escondidas pactos con el Fondo Monetario Internacional, otros en Imbabura estaban escondidos para salir nuevamente como candidatos o auspiciantes de unos candidatos. Muy bien. ¿Cuáles son las propuestas de Yomar Ceballos para reactivar la economía? Porque de eso se trata en este momento, es lo prioritario, es lo principal en virtud de la afectación por el COVID, por la emergencia sanitaria. Hay muchos negocios que quebraron, cerraron. Entonces, ¿cuál es la alternativa para reactivar la economía? Por favor. La primera, dejar de lado, derogar la ley de apoyo humanitario, que no tiene nada de humanitario ni de revitalización económica. Lo único que tiene es parámetros para poder ir enriqueciendo a los banqueros. No es posible, Jaime, que 6 meses cerrados los negocios, que los compañeros conductores sin poder trabajar, que les han descontado a los profesores y servidores públicos sus sueldos. Los únicos que siguen cobrando intereses en esos 6 meses de la pandemia son los banqueros. Hay que derogar esa ley porque también es anticonstitucional y créditos a bajo interés no es posible, al 9, al 10. Si a usted le entregan al 3% las Ahorros. instituciones financieras, ¿no es cierto? Y le entregan al 8, 9%, desde el mismo Estado aparece la usura. Y en ese sentido, creemos que hay que dar también más años de plazo. Estamos planteando que hayan más años de gracia. Y en el tema de la agricultura y de la ganadería, si no podemos subsidiarles, al menos demos un seguro que cuando haya una pandemia, haya una enfermedad que le cae a la producción, haya una sequía o haya una inundación, ellos tengan un aseguramiento para que el seguro le pague al banco y luego llegar a un arreglo más loable para los agricultores. Lo otro que estamos planteando es efectivamente que venga banca internacional también para que pueda haber una competencia y bajen los intereses. Que los dineros que vienen de los organismos laterales, multilaterales, bilaterales del exterior, no se entregue solo a un banco, como el Pacífico, porque lo contrario no avanzan a responder ni siquiera el correo electrónico de lo que uno envía, sino que se entreguen a todas las cooperativas y bancos del Ecuador, pero con las mismas condiciones, con menos requisitos, con tasas más bajas. Lo otro que estamos planteando es que efectivamente van a decir que no es retroactivo las leyes, de que los 6 meses que tuvieron cerrados los negocios no se paguen los intereses a los bancos. Ojo, los intereses, no decimos el capital. Los únicos que se han hecho millonarios son los banqueros y las transnacionales de las telefónicas. Estamos también planteando que ningún producto agrícola o ganadero en el Ecuador, precio de mercado sea menor que el precio de producción. Es decir, si una cajita de tomate, su producción cuesta $5, nadie le pueda pagar menos de los $5, siempre sea para arriba, lo que se llama partir de un precio de piso. Y obviamente estamos entrando a unos TLCs que hay que aclarar bien cuáles son las condiciones. Pensamos que los supermercados grandes, como en el caso de Imbabura, digamos que hay el Santa María, que hay el Supermaxi, que hay el Aquí, al menos el 90% de sus perchas tengan productos propios de la provincia. Esto es fundamental para la reactivación económica, de tal manera que nos pueden decir también de dónde sale la plata. Una, de los organismos multilaterales que ya han llegado dineros meses atrás al Ecuador y que lamentablemente ni el 2% han sido entregados. Pensamos que están esperando campaña electoral para entregar y piden muchos requisitos. ¿De dónde va a salir la plata? Recuperando lo que hablábamos, más de 80.000 millones de dólares entre los dos últimos gobiernos. Hay que recuperar. ¿De dónde más va a salir la plata? Eliminando y derogando la ley de sueldos vitalicios de los expresidentes y de los ex vicepresidentes. Imagínese, Jaime, que cada año el Ecuador tiene que tener guardadito $972.000 para pagarles a los vicepresidentes
y a los ex vicepresidentes. Además que robaron, sigue el Ecuador pagándoles mensualmente. ¿De dónde más va a salir la plata? Es efectivamente de la disminución del número de asambleístas. Es mucho 137. Solo entre asambleístas y sin secretarios, cada año les pagan 8 millones de dólares. Si bajamos a la mitad, nos queda 4 millones para la producción. Y en ese sentido, creemos que también las reuniones de la Asamblea pueden ser ya virtuales para los costos de los viáticos, de los pasajes de avión, de los departamentos. Es decir, plata sí hay. Y de dónde también disminuyendo el número de partidos políticos, que es exagerado. Por eso el reflejo es de 18 candidatos o 19, cuando en Estados Unidos hay 2. Es decir, plata, Jaime, hay de dónde y hay que saberla administrar. Lo que importa ahora es cuidar a las víctimas del COVID-19, porque son los más vulnerables, hay gente que no tiene dinero, no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene ingresos, y son afectados encima de eso con este tema del COVID. Entonces, hay que priorizar a esas víctimas del COVID, ¿no? No, efectivamente, el principal problema del Ecuador, no solo por la pandemia, sino ya se venía arrastrando 10 años atrás, es el tema de empleo, el tema de Claro. trabajo, la crisis económica cada vez se fue deteriorando y que todos tenemos que sumar esfuerzos para contribuir. No es posible que los banqueros sigan cobrando intereses, no es posible que los corruptos sigan llevándose el dinero. En esta pandemia también ha salido mucho dinero a los paraísos fiscales, de tal manera que el segundo inconveniente serio que se ha ido deteriorando es la salud de los ecuatorianos. Ahí hay que plantear que no necesariamente hay que construir más hospitales o más subcentros de salud. Nosotros creemos que también hay que recuperar esos protocolos de cosmovisión de los pueblos y las nacionalidades indígenas, la alimentación que ellos tienen, los productos que nos abastecen a ellos, que debe ser cada vez con menos químicos, lamentablemente no es así. Y lo que es la educación para salud. Ahí, por ejemplo, tenemos los TAP, los técnicos que están en las comunidades que se les conoce como médicos del barrio, ¿verdad? Que aquí en Imbabura, si no me equivoco, hay como 170. Hay que apoyarles a ellos, no deben ser finalizados sus contratos, porque efectivamente hay que recuperar lo que pasó con el cólera. El cólera, ¿por qué lo superamos? Por tema de educación para la salud. ¿En dónde se hace educación para la salud? En los barrios, en las escuelas, en las comunidades, de tal manera que esa sabiduría ancestral de los pueblos y nacionalidades también hay que recuperarlos. El tercer problema es la inseguridad. ¿Cómo no va a haber inseguridad si 7 millones de ecuatorianos estamos en extrema y en pobreza? De tal manera que hay que generar empleo. Muy bien, gracias, Yomar, por la entrevista. Un buen año 2021, ya nos veremos en el próximo año. Pase bien y gracias por concedernos este espacio. Muchísimas gracias, expectativa, y a usted, Jaime. Muy amable. Muy bien. Yomar Ceballos, candidato a la Asamblea por Imbabura en las próximas elecciones. Gracias por concedernos este espacio en expectativa. Volvemos enseguida con Verónica Silva, coordinadora zonal 1 de Educación.